En las últimas horas se ha intensificado el cruce de acusaciones, básicamente de Estados Unidos a China, por el coronavirus, por haber ocultado la información en los primeros días, en las primeras semanas. Esto podría desencadenar no solo en un aumento de tensión. Hay agencias como Reuters que en las últimas horas, en base a algunas fuentes, algunas que mencionaron y otras que no, hablan de hasta la posible llegada a las armas. Para entender esto es que contactamos con Claudio Fantini, politólogo, analista internacional. Claudio, bienvenido. Yo cuando escucho eso me parece una cosa irreal, pero ha estado en la información. Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. La verdad es que hay elementos que se combinan para generar una situación muy, pero muy preocupante. En rigor, las tensiones comenzaron con la mismísima llegada de Donald Trump al poder, porque Trump llegó a la Casa Blanca con el objetivo de cambiar el enemigo de los Estados Unidos. Ahí está lo que yo llamo el factor Vladimir Putin. Trump llegó teniendo una relación muy particular con Vladimir Putin, que actuó para que Trump pudiera también ganar esa elección. Putin y los hackers rusos habían aportado lo suyo. Trump, ni bien desembarcó en la Casa Blanca, empezó a cambiar el enemigo principal de los Estados Unidos, y para reemplazar un enemigo de la talla de Rusia se necesita otro enemigo talla grande, y venía bien China. Entonces empezamos a ver caso por caso. Primero un roce por Taiwán que generó Donald Trump, amenazando con volver la relación al tiempo pre-Kissinger-Chou Enlai. Kissinger y Chou Enlai fueron los que negociaron el acuerdo entre Nixon y Mao Zedong a principios de la década del 70, y en virtud de ese acuerdo Estados Unidos aceptó que Taiwán dejara de ser considerada China nacionalista y fuese considerada como la considera China, una provincia china en rebeldía. Y después vinieron otras tensiones. El caso de la empresa Huawei, a la que Trump puso en su mira, el debate por la tecnología 5G, las acusaciones de espionaje en esta tecnología, la nueva ruta de la seda, que es una estrategia muy, muy importante de Xi Jinping, lo que va a llevar a China en las próximas décadas a la primacía en el mundo, aprovechando la reclusión de Estados Unidos con Trump en el proteccionismo. Sale Xi Jinping con el proyecto Nueva Ruta de la Seda a ocupar el espacio vacío que va a dejar Estados Unidos. Ahí se genera otra tensión. Pero después la pandemia, Miguel, crea un escenario muy particular que agrava muchísimo y ya la lleva a una zona oscura a estas disputas. ¿Por qué? Por varias razones. Primero que nada, la necesidad de otro culpable, en el caso del presidente norteamericano Donald Trump. Sin duda, China tiene una responsabilidad gigantesca, tal vez una culpa, en que el mundo esté pasando la pesadilla que está pasando. Pero después los gobiernos tienen sus propias responsabilidades, y la de Trump es gigantesca en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Por eso Trump necesita que haya otro culpable, que la atención de los norteamericanos y del electorado norteamericano, a fin de año hay elecciones en Estados Unidos, se fijen en otro culpable y no en las culpas que él tuvo para que esté viviendo Estados Unidos este desastre que está viviendo. Y a eso lleva a Trump a impulsar una estrategia basada en acusaciones, denuncias, probables juicios futuros que tendrían que desembocar en oceánicas indemnizaciones. Y esto parecería repetir de algún modo lo que fue Versalles. Para plantear un ejemplo, Versalles le había impuesto a Alemania, la perdedora de la Primera Guerra Mundial, pérdidas tan grandes, tan onerosas era lo que tenía que pagar el derrotado, que terminaron provocando otra guerra. Y en este caso podemos estar frente a la articulación de un Versalles sin derrota, porque China no ha sido derrotada en un campo de batalla, pero las denuncias y los juicios que se le pueden venir encima, porque a eso está impulsando Donald Trump,
pueden apuntar a eso, a convertir a China en un Versalles sin derrota. Y a esto hay que sumar otra cosa finalmente, y tal vez la más importante de todas las que genera la pandemia, Miguel, que es una situación explosiva a nivel global. La pandemia ha convertido en ollas de presión a cada uno de los países y también al escenario global. Va a haber un rediseño del tablero geoestratégico mundial, y por eso es que también estas tensiones se convierten en tan peligrosas, Miguel. Por último, Claudio, al igual que pasó con la Guerra Fría, el equilibrio armamentístico, para decirlo así, grosso modo, ¿es lo que puede darnos tranquilidad de que no se va a llegar a las armas? Sí, se trata de dos superpotencias nucleares, pero creo yo que no existe el mismo equilibrio que establecía el MAD, la doctrina de destrucción mutua asegurada que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la segunda mitad del siglo XX. En este caso puede haber un desnivel favorable a los Estados Unidos, pero yo no creo que a una posible crisis que llegue a una escalada militar por estas horas se le esté pensando en términos nucleares, ¿no? No obstante, se trata de dos potencias nucleares y, como vos señalas, tal vez el hecho de que sean dos potencias nucleares termine imponiendo eso, ¿no? La paz necesaria por la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Muy bien, Claudio, te agradecemos este contacto. Que pase muy bien. Gracias, Rosario. Gracias, Miguel. Un saludo para ustedes.